Buenas, vamos a hacer algunos experimentos con series de Fourier para entender un poco mejor el concepto y para lo cual vamos a trabajar con un aplicativito que, como ya les mencionaba, tiene arriba un generador de funciones con diferentes funciones y parámetros que podemos elegir aquí, y debajo tiene un analizador de espectro que nos genera el espectro correspondiente. Después vamos a volver más adelante a este aplicativo y seguramente veremos algunas otras de sus funciones. Bueno, básicamente hemos elegido aquí una señal senoidal. Con este control podemos modificar su frecuencia y con este control podemos modificar su amplitud. Y debajo vemos el espectro y vemos que, en efecto, tratándose de una señal senoidal, la serie de Fourier tiene solamente un término porque se trata de una única componente. O sea, la señal senoidal o cosenoidal es armónicamente pura y por lo tanto no tiene armónicos. Simplemente para cotejar, supongamos que tratamos de colocar la cantidad de oscilaciones que tenemos de manera tal de tener una cantidad dada fija. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 picos en un ancho de 100 milisegundos, o sea que estaríamos teniendo 30 picos o 30 valles, 30 oscilaciones en un segundo. Bueno, la frecuencia que nos está detectando el analizador de espectro es en 30 Hz, ¿sí? La frecuencia está dada en Hz o en oscilaciones por segundo. Esto simplemente para que haya una coherencia numérica entre lo que estamos viendo. Es fácil observar un fenómeno que después vamos a aprovechar muchísimo a lo largo de esta parte de la materia, que es la simetría que hay respecto de la escala en el dominio tiempo y la escala en el dominio frecuencia. En el dominio tiempo, si comprimimos, o sea, si apretamos las oscilaciones para que haya más oscilaciones en un mismo intervalo de tiempo, eso va a llevar a que en el dominio frecuencia estiremos. O sea, hay una simetría de escala, pero es inversa. Donde comprimimos en el dominio tiempo, estiramos en el dominio frecuencia y viceversa. Entonces, bueno, si nosotros seguimos aumentando la frecuencia, llega un momento en el que tenemos, como nos está indicando acá, 100 Hz, tenemos 100 oscilaciones por segundo. O sea, si contáramos acá, si tuviésemos la oportunidad, veríamos que hay 10 picos o 10 valles en el intervalo de 100 milisegundos. Bueno, claramente el espectro de esta señal no es demasiado interesante, entonces nos vamos a una señal, por ejemplo, la cuadrada, de la cual habíamos estado hablando. Fíjense que este control nos sigue controlando la frecuencia, o sea, la cantidad de oscilaciones, pero este control ahora nos modifica otra cosa, que es el ancho del pulso. Podemos pasar desde un pulso infinitamente angosto, o sea, donde la señal tiene un valor negativo y genera un pulsito positivo y luego vuelve el valor negativo, hasta lo contrario, la señal está siempre en un valor negativo y cada tanto baja a un valor negativo. Si lo ponemos a mitad de camino, tendremos una señal que estará 50 y 50 y será la onda cuadrada, que en definitiva será la que nosotros conocemos, que tiene solamente los armónicos impares. Fíjense cómo el espectro de esta señal ahora es mucho más divertido, porque tenemos una gran cantidad de armónicos, y fíjense cómo ese espectro baila, por decirlo de alguna manera, se modifica mucho cuando cambiamos el ancho de pulso. Hay frecuencias que aparecen y desaparecen, y en algún momento ahí justito le di a el ancho de pulso 50% y desaparecieron los armónicos pares. Entonces tengo más o menos en forma aproximada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponele, ciclos completos en medio segundo, así que tendré una frecuencia de 18. Entonces en 18 por 3, 54, en 18 por 5, 90, en 18 por 7, bueno, habría que sacar la cuenta. Voy teniendo todas las frecuencias tal cuales me van apareciendo en la serie de Fourier que nosotros vimos. Básicamente el concepto es ese. Si yo tengo una señal periódica,
La señal periódica puede tener una forma cualquiera. Fíjense que me voy a triangular, por ejemplo. Entonces acá este control me sigue controlando la frecuencia y sigo teniendo la misma simetría. Aprieto en tiempo, estiro en espectro, pero este control ahora me controla cómo es la pendiente de la rampa. ¿Sí? Voy a una frecuencia más baja para que se vea con un poco más de claridad. Entonces podemos hacer que la rampa suba rápidamente y luego baje lentamente, o podemos hacer todo lo contrario, que suba lentamente y baje rápidamente. Y fíjense cómo esos cambios generan, veanlo debajo en el analizador de espectro, cómo esos cambios generan una composición de armónicos radicalmente diferente. Cómo estos armónicos son totalmente diferentes cuando la forma de onda va cambiando. Básicamente, el concepto en esto es, entre la forma de onda de una señal periódica y su serie de Fourier hay una identidad matemática, solamente que esa identidad se ve representada en una descripción que es totalmente diferente. Bueno, luego de esto continuamos con los conceptos de la serie de Fourier y de la transformada de Fourier.